Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros que tenemos todas las semanas, ustedes y yo, donde compartimos distintos temas, cosas que nos ocupan, nos preocupan, así que les agradezco muchísimo. También todas las cosas que me ponen, que me escriben siempre, así que y sobre todo gracias por permitirme entrar en sus corazones. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que estoy en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y aquí en mi canal de YouTube, así que los espero que se suscriban a mi canal. Hoy quiero hablar un poco sobre la rebelión de los pueblos. Sí, la rebelión de los pueblos. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes saben que es de dominio público. Los otros días asesinaron al presidente de Haití, su esposa está malherida, la tuvieron que trasladar a Miami, está en un hospital bastante mal, en un acto así de violencia. También el presidente de Colombia iba en su helicóptero con la comitiva y también fue baleado, fue tiroteado desde otro helicóptero. Bueno, están pasando distintas cosas en el mundo y llega el momento de que la gente se está rebelando. También ustedes saben que en algunos países, con el tema de las vacunas, han estado vacunando a algunas personas con agua en lugar de la vacuna para el COVID. Se les ha aplicado agua. Y ahora en unos estudios que se realizaron se demostró. También en otros lados han aplicado vacunas vencidas. Yo digo, es demasiado, ¿no? Es demasiado jugar con la gente. Ustedes saben que Israel tiene 800.000 vacunas que le sobran, que tiene de más, y que están próximas a vencer. ¿Qué van a hacer con esas vacunas? ¿Las van a tirar? ¿Las van a donar? ¿Las van a dar a otros países con menos recursos? O sea, creo que llegamos a un punto tal que los gobiernos en general están especulando tanto con la población, están especulando tanto con la gente y no nos están dando soluciones. Y creo que subestiman al pueblo. También la primer ministra de Alemania, la señora Merkel, una mujer que yo admiro muchísimo, los otros días se aplicó la segunda dosis de su vacuna diferente, una diferente de la otra. Yo creo que la primer ministra de un país, y nada menos que como la señora Merkel, me pone en duda si realmente se aplicó una vacuna distinta de la otra, que todavía no está aprobado eso. Todavía no está aprobado cambiar y poner una dosis de una vacuna y la segunda dosis de otra. Entonces, está bien, creo que capaz que es para alentar a la población, pero si todavía no está aprobado, ¿la señora de Merkel ya se lo aplicó? ¿Aún corriendo riesgos de su salud? Son todas cosas que pasan y que uno piensa, ¿será verdad todo? ¿O nos están diciendo algunas cosas, pero que la realidad no es así? En países como Argentina hay todos los días manifestaciones, todos los días marchas y contramarchas, gente protestando por una cosa, gente protestando por la otra. Nos llegan información de un lado y del otro y una se contradice de la otra. Estamos próximos a las elecciones en distintos países, de Sudamérica sobre todo. Hay que pensar bien, hay que elegir bien, porque llegó el momento, creo que producto de la crisis, de la pandemia, del susto, del miedo que todos hemos tenido y que tenemos todavía, porque esto no pasó y no sabemos hasta cuándo vamos a tener este virus, llega un momento en que el pueblo dijo basta. Ya no queremos que nos mientan, ya no queremos que nos oculten, ya no queremos que
incluso en muchos países, que le pongan la mano en el bolsillo a la gente para sacarle más, para cobrarles más impuestos, para ahorcar más a la gente. Cada vez es como que al pueblo se lo oprime y se lo oprime. Y el pueblo, que ya está cansado, que ya no da más, y hablo no solamente de Sudamérica, sino del mundo. Ustedes saben que hay manifestaciones en todo el mundo. En Colombia la gente está en la calle, en México la gente está en la calle también, protestando por una cosa, por otra. En Perú la gente salió a la calle. No se sabe todavía, a un mes de las elecciones que ya pasaron, no se sabe quién ganó. Unos dicen que ganó un presidente, otros dicen que ganó otro. Todavía no se sabe. ¿Y qué pasó? El pueblo mundial, la gente, el ser humano, cansado de que los gobiernos nos maltraten, de que los gobiernos solo piensen en ellos, en sus bolsillos y no en la gente, dijo basta. Entonces sale a la calle, manifiesta, se queja. Y claro, uno dice, estamos en pandemia, no deberían salir a hacer manifestaciones, deberían cuidarse. Pero si el pueblo no se moviliza, ¿cómo es escuchado? Si el pueblo no grita, ¿cómo lo escuchan? ¿Cómo un gobierno, que en muchos lados, en muchos países se creen los dueños del país y solamente son funcionarios muy importantes que cumplen la función de representar al pueblo y son elegidos por el pueblo, pero creen que son los dueños del país, los dueños del territorio y pueden ponerle una ley cuando quieren y se la sacan cuando quieren y hacen lo que quieren? Entonces, yo también soy pueblo como ustedes y también siento indignación por las cosas que pasan y por las cosas que leo y por las cosas que escucho, y hay muchas veces que siento indignación y digo, realmente esto no va con lo que tendría que ser. El maestro Mokichi Okada, filósofo japonés, habla muy claro de que los gobiernos tienen que estar al servicio del pueblo, tienen que dar el ejemplo, tienen que cuidar al pueblo. El gobierno tiene que garantizar la salud, la educación, la justicia, el trabajo, la vivienda. Todo eso tiene que garantizar un gobierno de cualquier país. Entonces, y ellos tienen que dar el ejemplo. Cuando los gobiernos no garantizan nada de eso y solamente lo único que garantizan es que se van más ricos de lo que llegan al gobierno, al poder, entonces uno siente ira y uno siente rabia y uno se siente desilusionado y llegan las elecciones y uno dice, ¿por quién voy a votar si no hay nadie que me guste? ¿Por quién voy a votar si es uno peor que el otro? Y siempre estamos en lo mismo. Elegimos entre el malo y el peor. Así que tenemos que cuidarnos todos nosotros, el pueblo, porque no podemos esperar de los gobernantes, ya que ellos nos cuidan muy poco y piensan muy poco en la gente. Bueno, amigos, disculpen que a veces uno se pone medio eufórico, pero creo que a ustedes les pasa todos los días cuando, por ejemplo, reciben un impuesto y ven que tienen que pagarlo y reciben una intimación o una carta o ven las noticias y ven que ponen una ley que no beneficia a nadie. Entonces ustedes sienten la misma ira y la misma rabia seguramente que yo. Y cuando ven que de repente los funcionarios se suben el sueldo, pero ven que los jubilados, las personas que ya trabajaron toda su vida, que aportaron, pero que hoy deberían disfrutar, y el sueldo que tienen los jubilados, el salario que cobran, no les alcanza más que para una semana, esas cosas movilizan, esas cosas creo que nos da ganas de decir basta.
Esto es todo por hoy. Esperemos que las cosas cambien mundialmente, porque una vez por todas los gobernantes deben cuidar de su pueblo y deben protegerlo. Creo que algún día va a pasar. Algún día va a llegar el político que piense en la gente y en cuidar a la gente y cuidar a su pueblo y cuidar a su patria. Creo que alguna vez va a pasar. Amigos, esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar ustedes y yo en un encuentro especial, como siempre, todas las semanas. Los quiero mucho y no me dejen sola. Este besito es para ustedes.